La libertad es una de esas palabras de odio que valen más que el significado. Está claro que cuando tomamos una decisión impulsiva nos dejamos llevar por nuestros deseos, a diferencia de cuando meditamos las cosas. Pero incluso cuando podemos controlar nuestros instintos y pensamos antes de ejecutar, ¿cuál es la razón detrás de nuestra cordura? Quizá anteponemos el bienestar de otras personas. Quizá cuidamos de nosotros para no herir a alguien más, o incluso lo hacemos para asegurarnos un mejor futuro. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la libertad de nuestras acciones está condicionada a nuestro entorno y nuestros anhelos. Nadie es completamente libre, pero hay algunos más libres que otros. Es evidente que sin libertad no seríamos más que ganado. Es por eso que a lo largo de la historia de la humanidad, cientos de personas han luchado por alcanzar eso que se les arrebató en algún punto de su historia. Lo lamentable es que el único ser capaz de despojar de libertad al hombre es otro hombre. Si en esta historia hay alguien que deseó tanto ser libre hasta llegar al punto de sacrificar su propia libertad para obtenerla, ese es Eren Yeager. La historia de Shingeki no Kyojin gira en torno a las extremas decisiones que los personajes se ven forzados a tomar en un mundo donde nadie es libre. Al verse rodeado de murallas desde su nacimiento, Eren cree que todos aquellos fuera de ellas, hasta ese momento los titanes, son los responsables de mantenerlo dentro de lo que él denomina como un corral. Al perder a su madre, el cual era el único motivo real que le impedía poder comenzar su lucha contra su esclavitud, Eren adopta un nuevo objetivo. Ahora ya no anhela solo su libertad, desea exterminar a aquellos que se le arrebataron a él y a sus seres queridos. Durante toda la historia de Shingeki no Kyojin vemos un Eren cambiante, un personaje que debido a las circunstancias de su mundo se ve obligado a contemplar la cruda realidad. Y por lo consecuente, su percepción acerca de la libertad y de lo que hay que sacrificar para alcanzarla se va oscureciendo. Para adentrarnos más en esto, abordaremos la personalidad de Eren a lo largo de la serie, mientras este atravesaba los puntos más álgidos de su transmutación filosófica. Eren basaba sus ideales en un fin inocente pero justo: el desaparecer de la faz de la tierra a todos los titanes, sustentando sus sueños sobre sus deseos de conocer el mundo, de poder salir de esas murallas sin que hubiera nadie quien pudiera impedírselo. En él podemos vislumbrar a un chico sin nada en especial, un joven como cualquier otro en nuestro mundo. Mucha gente que aspira a ser alguien en la vida o alcanzar un objetivo claro ve las cosas de esta manera. Tendemos a creer que con nuestro propio esfuerzo podemos alcanzar metas que quizá pueden escucharse simples, pero al no tener las herramientas ni el conocimiento necesario, nos es imposible ver lo sumamente complicadas que pueden llegar a ser. Eren no contaba ni con la fuerza ni con la sabiduría, aunque sin duda, con mucho esfuerzo, podría alcanzar las herramientas necesarias para emprender su viaje. Y así fue. Sin mucho talento y con tan solo perseverancia, Eren logra destacar dentro de muchos otros militares, y dispuesto a cumplir con su meta, en su primera oportunidad se enfrenta ante el mundo real, solo para darse cuenta que sin importar cuánto te esfuerces en algo, siempre parecerá no ser suficiente. Por primera vez, Eren se topa ante la verdad. Conseguir la libertad que tanto deseaba no iba a ser sencillo. Incluso por momentos, luciría como una tarea imposible. Eren atraviesa un proceso sumamente complicado. Entre más verdades conoce, más cuestionamientos aparecen. Como cualquier persona que entre más sabe acerca de la vida, más terror llega a sentir. Eren se ha transformado en su enemigo, y a pesar de lo mucho que detesta su condición, decide utilizarla a su favor para alcanzar su tan anhelado objetivo. Sin embargo, este descubrimiento no sería nada más que el detonador de su largo proceso de cambio. Nuestro protagonista comienza a cuestionarse acerca del origen de su verdadero enemigo. Empieza a pensar quién podría ser el responsable de privarles de la libertad a él y a sus seres queridos. Durante esta fase del personaje, Eren pareciera perder la esencia que lo caracterizaba como protagonista.
Se vuelve más callado, más dubitativo y ya no es la misma persona que vimos con anterioridad. Ya no es ese con deseos de destacar, ya no es aquel que actuaba sin pensarlo o decía lo que sentía de inmediato. Por momentos, incluso pareciera que no está ahí. Y es que en realidad, a pesar de que físicamente está, él se encuentra en otro lugar junto con sus pensamientos, los cuales están perdidos entre cientos de preguntas. Ya no sabe qué es lo que debe hacer, ni sabe cómo sentirse. Incluso llega a cuestionarse su propio objetivo principal. Uno de los grandes puntos de inflexión en el personaje llega justo en este momento. Eren se da cuenta que se equivocó. El confiarles la tarea que él se había propuesto desde un principio a otros había sido un error que en el futuro no volvería a cometer. Eren confirma una de las cosas que más temía y se renegaba a aceptar. Los que decían ser sus aliados y amigos en esta lucha por la libertad eran sus verdaderos enemigos. Lo último que había pasado por su mente cuando para él sus adversarios eran los titanes era que terminaría enfrentándose a otros seres humanos, y mucho menos a sus propios compañeros. Cuando Eren tiene que enfrentarse a Annie, a pesar de todas las pruebas que estaban delante suyo, él se niega a aceptar la realidad. Por mucho que ella le haya hecho daño a él y a sus amigos, aún así quiere entenderla. Eren se ve rebasado por sus pensamientos otra vez, y cuando estaba a punto de darse por vencido, no es hasta que recuerda lo que sucedió la última vez que decidió confiarles a los demás lo que él se había impuesto como responsabilidad, que Eren trata de anular sus sentimientos por ella, y a pesar de que aún no comprendía lo que estaba ocurriendo, decide actuar, a diferencia de lo que había hecho en el pasado, deteniendo a Annie en el acto. A partir de aquí, vemos a un Eren completamente sobrepasado por sus pensamientos. Él ya no tiene nada que decir, y no porque no quiera, sino porque no sabe ni siquiera cómo sentirse. Aquí es donde se viene, desde mi opinión, una de las más grandes escenas y revelaciones en el mundo del anime. Un desbordado Reiner le confiesa a Eren que él es su verdadero enemigo, y que si desea terminar con todo, tiene que venir con él. La reacción de Eren es sublime. A pesar de que él y los demás ya habían llegado a la conclusión de que los otros titanes cambiantes eran ellos, esta era una sospecha que nadie quería tomar como verdad. Eren cuestiona al que hasta ese momento era su amigo y alguien a quien admiraba, y aunque textualmente no le dice, le ruega que se retracte de sus palabras. Vemos cómo Eren nuevamente recibe una verdad tan impactante que le es imposible aceptarla en ese momento. Al igual que cuando Annie se transformó frente a sus ojos, su confesión no parece ser suficiente. Mientras miraba al cielo, Eren está tan confundido y destruido emocionalmente que no puede ni siquiera sentirse molesto, y es hasta que la vida de sus compañeros comienza a correr peligro que Eren empieza a mentalizarse. No importa quién sea el que vuelva a traicionarlo, qué tan lejano o cercano para él sea su enemigo, él va a destruirlos a todos. Después de enterarse que era un titán cambiante y haberse odiado por poseer la sangre de su enemigo, Eren toma esa maldición como un don que le fue otorgado para cambiar el mundo. Sin embargo, después de sus muchos fracasos siendo portador de un titán cambiante, después de haberse enterado que no es el único que posee dicha habilidad, encontrarse frente a Historia, la última descendiente de la familia real, y al borde de ser sacrificado para entregarle sus poderes, Eren se desmorona, dándose cuenta que lo único que lo diferenciaba no era más que un error, un chiste del destino. Eren no era una persona especial como él creía, era un humano común y corriente, el cual tenía habilidades que no le pertenecían. Finalmente, se rinde por un momento. Está dispuesto a darle su vida a Historia, a alguien que él considera especial. Este, sin duda, es uno de los momentos más importantes en la evolución del personaje. Después de superar esta situación, con ayuda y viajar a una historia del pasado que le ayuda a aceptarse tal y como es, Eren sabe que a pesar de no ser especial, el haber nacido ya le da el derecho de ser libre, y sin importar lo mucho que tenga que sufrir para alcanzarlo, nunca se rendiría.
生まれてきてくれたんだから。 Eren se entera de la verdad del mundo y todas sus vivencias, todas esas personas que perdió a lo largo de su vida, todos sus fracasos y su anhelo por alcanzar la libertad, le ayudan a aceptar la verdad más cruel que se le pudo haber presentado. Su vida y la de sus seres queridos estaba condenada a la extinción. No había manera posible en este mundo de que pudiera alcanzar la libertad, porque desde antes de nacer, en su ADN estaba impuesta una maldición que había sido insertada en la columna de su primera antecesora. Al verse acorralado ante las inexistentes posibilidades de hacer libre a su gente y a él mismo, decide hacer lo único que hasta ese momento nadie había contemplado. Decide arrancarle la libertad al mundo entero con el fin de otorgársela a su gente, renunciando no solo así a su humanidad, sino también haciéndose esclavo de sus propios deseos. Eren había decidido sacrificarse junto con el mundo para hacer libre a los que amaba, condenando así su existencia y convirtiéndose en el villano de su propia historia. Si el video te gustó, por favor suscríbete, deja tu like y comparte el video para más, me ayudarías muchísimo.